prohibido por un gobierno que había eliminado el Ministerio de Salud. Claro, dardo envenenado para que tengo Mauricio Macri, después se metió Ahora, Rubio, Santi, perdón que te interrumpa. La que estoy usando es esta. Los dichos de Macri ponen de manifiesto el lugar en el que está la oposición hoy, desdibujada y totalmente diluida, porque dijo algo que tal cual como vos decís, cayó como hizo ondas para todos lados, pero fue simplemente eso, una gotita, una piedra chiquitita, alguien haciendo patito, no, y mientras él está de vacaciones en Francia, que si fuera que le interesa su carrera política, no debería estar ahí, porque la imagen no debe ser muy agradable. Morales, que recomendó por televisión un antibiótico que el día siguiente se agotó. Bueno, yo creo que hay gente que es irresponsable por naturaleza y hay gente que lo hace por vocación, digamos, que es irresponsable. Creo que con eso es suficiente para describir al gobernador Morales, ¿no? Nos defendió muchísimo y que impidió que la Argentina tuviese los números que tienen otros países. Sí, pero es muy larga la cuarentena. Bueno, ¿y qué vas a hacer si el bicho no se va? Si el bicho está todavía aquí, anda dando vueltas en las calles. ¿O no te enteraste de un amigo que contrajo el coronavirus, de un familiar que lo padece, de personas muy conocidas que tienen coronavirus? ¿Usted crees que andan eligiendo? No, le pasa a cualquiera que en estos momentos corra el riesgo por algún motivo de trabajo esencial o por lo que fuera, o también, en algún caso, por inconsciencia, de relacionarse más de aquello que está permitido, que está aconsejado, y entonces contraer el coronavirus. Qué bueno escuchar a Víctor Hugo en las mañanas. Una inversión importante de parte del Estado, más de 16.000 millones de pesos. Sabemos también que el sector tiene una crisis que no solamente en la Argentina, Gustavo, en el mundo. Sí. La OMT ha dicho hace 2 semanas que se calcula una pérdida de entre 100 y 120 millones de empleos en todo el mundo vinculados al turismo. Acá en Argentina tenemos una decisión política de ayudar a todas estas empresas para que preserven sus puestos de trabajo. Muy bien, muy bien. Sí, es verdad que cuando un paciente entra en terapia o inclusive en la sala de cuidados generales y es positivo o es detectable, sí queda aislado de la familia para cortar el foco de contagio. Y ahí sí, nosotros funcionamos un poco como nexo entre la familia y el paciente. Para mí es uno de los factores más importantes y más relevantes, más allá, sabiendo que al día de la fecha y a esta hora no hay todavía ninguna cura conocida y que sea de universal acceso. Voy a aprovechar que todas las noticias coincidieron en referirse al coronavirus, sus consecuencias y esto de que no hay cura. Por supuesto no hay cura, ojalá hubiese cura, pero me pregunto algunas cosas sobre cómo está formateada la opinión pública y lo normal en esta pandemia, lo normal dentro de lo normal de cómo manejar lo anormal. Eso creo que es interesante porque en paralelo lo normal también se aplica para nuestro sistema socioeconómico. Es decir, nosotros vivimos en un sistema socioeconómico anormal porque no funciona de forma lógica, porque no puede manejar las externalidades, está comprobado, porque es destructivo del medio ambiente de forma incontrolable, porque si se mantiene así empeora la sociedad y solamente su reforma y su enmienda y su cambio pueden retrasar eso o compensarlo. Entonces, en el caso de la epidemia, resulta que lo normal dentro de lo normal es hablar de la solución es la vacuna. Esta persona mencionó la solución, no hay cura, lo que
es un poco original, ¿no? Lo dijo, cuando decís no hay cura, ya no estás hablando en términos médicos, sino más en términos como histórico-literarios, ¿no? La cura, ¿no? Como hablando en términos de refranes, de un vocabulario que está mucho más un conocimiento mucho más al acceso de todo el mundo, o popular, si se quiere, ¿no? Entre la literatura, la historia y el lenguaje común. Así que muy, muy bien aplicado. Otra de las cuestiones que esta vez científica de la que no se habla es la prevención, pero no la prevención epidemiológica o higiénica, sino el mantenimiento del buen estado del sistema inmunológico, que es algo que muy rara vez algún médico ha mencionado, pero ninguno lo ha negado. No hay nadie que vaya a negar un buen estado de salud en el sentido de la capacidad para reaccionar del sistema inmunológico es fundamental. De hecho, cuando se mencionan las poblaciones de riesgo mortal por la infección, por el virus, digamos, claro, son las que están debilitadas inmunológicamente. Es decir, por la negativa se nos dice, sí, efectivamente, la gente que más tiene riesgo de fallecer por esta enfermedad es la que tiene debilitado el sistema inmunológico. Por lo tanto, fortalecer el sistema inmunológico es una forma de prevenirlo, mis amigos. Así es. Por lo tanto, amigos, ténganlo en cuenta. Puede ser una forma de zafar. Incluso cuando cometen el error de exponerse o ante la necesidad de exponerse al virus. Hagan lo que quieran. Muy referenciada en sus postulados y sobre todo, y ahí está el detalle, Claver Carone es una figura muy reconocida de lo que se conoce como el anticastrismo, que derivó en republicanos hispanos o latinos muy consustanciados con las ideas ortodoxas de la economía, con la derecha, con el sector militar, con el Comando Sur. Claver Carone es un tipo que tiene un vínculo muy estrecho con las operaciones del Comando Sur en América Latina. Es decir, en tal caso es el sector más reaccionario dentro del Partido Republicano, lo que representa Claver Carone. ¿Por qué Trump quiere para ese sector la presidencia del BID en este momento? Bueno, porque se está observando que en la recuperación post-pandemia, que lo están observando los estadounidenses, y actúan en consecuencia, China va a venir con la chequera a América Latina a otorgar los préstamos que el sistema financiero y que el sistema multilateral de crédito no están en condiciones de otorgar para países como la Argentina. Por ejemplo, la Argentina no se va a poder endeudar rápidamente en el mercado, ni en el mercado de crédito privado, digamos, financiero, ni en el mercado multilateral. Pero va a necesitar mucho financiamiento si quiere hacer obra pública. ¿Quién lo va a financiar? Y ahí vuelve a escena el esquema. ¿Te acuerdas el esquema de obras financiadas? No. Obviamente el imperialismo tiene una gran necesidad de establecer creencias que lo justifican. El financiamiento puede tener que ver con financiamiento para comprar capital, es decir, para importar bienes de capital o insumos, por supuesto, en el sentido de construir infraestructura, que también es un bien de capital. En ese sentido, sí, se puede entender que hace falta la inyección de divisas de otro país, digamos, o como hace China, que no tiene fabrica dólares, hace swaps, ¿no? Son como compromisos bancarios asegurados por los bancos, etcétera,
que funcionan como una divisa, que no es tan estable en general como el dólar, pero es su forma de dar préstamos. Pero no es necesario siempre importar. Y como venimos diciendo estos días, hay alternativas, sobre todo si son parte de una política coordinada. Es decir, sustitución de importaciones es una, la clásica, que no funcionó del todo, se ha analizado, pero bueno, también dentro de condiciones malas no sería funcional. Y la otra es la autarquía, es decir, vamos a levantar la economía, emplear a la gente de la manera que lo hizo nada menos que Roosevelt en los años 30 en Estados Unidos para recuperarse de la Gran Depresión. Pico y pala, trabajos en el campo, lo que sea, y gradualmente, ¿no? La gente se reubicó. Relanzar la actividad desde cero, sin necesidad de importar capital. El presidente, que ya ha dicho, no sabe tanto de economía, tenemos la fortuna de que habló de no importar lo necesario. Por favor, te das cuenta que en la 530, que se supone que es muy progresista y todo, juegan en contra del mismo oficialismo. La mesa judicial, son dos causas distintas. Esta tiene que ver con las denuncias de buena parte del Frente de Todos, ¿sí? Que fueron efectivamente espiados. Ramos está más que nada denunciando las presiones de algunos magistrados. Pero María Eugenia Capuchetti, hoy jueza federal, es quien tiene que investigar a la mesa judicial, ¿sí? ¿Qué pasaba? Bueno, ¿cuál es uno de los investigados? Por supuesto que es Arribas, desde ya, titular de la AFI. ¿Qué se sabe? Que al menos Capuchetti entró 6 veces a reunirse con Arribas en la AFI, antes de ser jueza. Es cierto, es verdad que es antes de ser jueza, pero entró 6 veces, ¿sí? Habíamos contado que incluso una de sus hermanas trabajaba en la AFI, revistaba en la AFI, y eso era ya un conflicto de intereses en ese momento. Bueno, debe ser sobre... Claro, tiene buen concepto de este Poder Judicial, ni que hablar de los desastres que han hecho con el lawfare, con la persecución política, ¿no? A nadie le gusta precisamente perder sus privilegios, sus prebendas, y vaya si hay una casta judicial durante décadas. Le pase algo. ¿Estás planeando algo que yo no sé? Estás firmando No, la verdad. Arco y flecha, por ejemplo, ¿está permitido? Arco y flecha. No, me parece que no. Arco y flecha me parece que no. ¿Por qué usted quiere...? No, en lo blanco hay muchos arqueros acá. ¿Ah, sí? Mal. En la 11:10. Bueno, muchachos, estamos con poco tiempo, vamos a un poquito de el Chuicha. Vamos un poquito del Chuicha. Ustedes, si quieren, lo ponen en pausa y lo leen en detalle. O buscan las palabras clave en Google y levantan la noticia. O en Twitter, van a su Twitter. Recuerden que mi Twitter es Agencia Tuiteros. Para cualquier cosa, agréguenme. Yo los voy a agregar solamente si medianamente comparten noticias locales, porque Twitter es un servicio de noticias locales. Cori Bush es una elegida.
Todavía no sé en qué la eligieron, cuál fue el puesto de Cory Bush, pero fue un impacto. Aunque le ganó a otra persona de color, ¿no? Pero del establishment. A sitting Congress. Es decir que será congresal. Bueno amigos, no quiero hacerlo demasiado largo, el video después tarda un montón. Les mando un saludo y buena fortuna.